La pasión de Cristo no es solo un acontecimiento del pasado, es el momento en el que el amor se entregó completamente. Jesús, con cada paso, con cada dolor, nos muestra que no hay barrera que impida su amor y nos enseña que hasta en los peores momentos debemos responder con amor. Él dio su vida para que tuviéramos esperanza y no nos ahoguemos con las cosas de este mundo. Acompáñanos a recorrer el camino de la pasión. No es solo una historia, es el sacrificio de amor que cambió el destino de la humanidad, enseñándonos a amar y a tener esperanza. Antes de seguir, te voy a invitar a que te suscribas, así nuestros videos tienen más alcance y lo puede disfrutar más gente. El momento de la pasión de Jesús comienza un día jueves, en un atardecer cargado de emoción y en una habitación llena de promesas y recuerdos. Esa noche, en la que Jesús compartió su última cena con sus discípulos, no era una cena común. Era el momento en el que Jesús daría su vida por la humanidad, un acto de amor y sacrificio que cambiaría el curso de la historia. En esa comida, Jesús le mostró a sus discípulos lo que significaba realmente el amor, el sacrificio y la esperanza. Mientras la cena transcurría, Jesús miraba a cada uno de sus discípulos. Sabía que esa sería la última vez que compartiría ese momento con ellos, que en unas horas todo cambiaría. Jesús, consciente de su destino, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y lo ofreció a sus discípulos diciendo: «Tomad, comed, este es mi cuerpo». Luego tomó el cáliz con vino y dijo: «Bebed de ella todos, porque esta es mi sangre». La última cena fue el momento de mayor intimidad de Jesús con los suyos. Instauró la Eucaristía para permanecer entre los hombres hasta la consumación de los siglos, porque su amor no podía soportar que quedaran huérfanos aquellos a quienes amaba más que a su vida. Imaginemos la última cena. Por un lado estaban los discípulos que no sabían todo lo que sucedería. Por otro lado estaba Judas, que sabía que en pocas horas estaría entregando a Jesús. Y también estaba Jesús, que además de sus discípulos compartía la mesa con quien lo traicionaría, sabiendo todo lo que él esperaba y todo lo que viviría. Continúa la cena y Jesús, con una mirada serena pero cargada de tristeza, les dice a sus discípulos: «Les aseguro que uno de ustedes me traicionará». Las palabras de Jesús golpearon a los presentes como un trueno en una noche tranquila. ¿Cómo podían ellos, que habían sido testigos de sus milagros y de su compasión, traicionarlo? Los discípulos, muy tristes, se miraron entre ellos y se pusieron a discutir entre sí quién de ellos podría ser el que lo entregaría. Al mismo tiempo que cada uno le preguntaba a Jesús: «¿Soy yo, Señor? ¿Soy yo, Señor?». Jesús mira a Judas, que le pregunta: «¿Soy yo acaso, Señor?». Y Jesús le dice: «Tú lo has dicho». Los discípulos seguían sin comprender lo que sucedía. Entonces Jesús dice: «Es aquel a quien dé el bocado que voy a mojar». Jesús toma un poco de pan y, mojando el bocado, se lo da a Judas Iscariote y le dice: «Lo que vas a hacer, hazlo pronto». En cuanto tomó Judas el bocado, salió de la habitación y ya era de noche. El resto de los discípulos no entendieron por qué Jesús se lo dijo, pero como Judas tenía la bolsa del dinero, algunos pensaron que era para comprar lo que faltaba para la fiesta y otros pensaron que era para ser entregado a los pobres, pero nunca imaginaron lo que sucedería. Judas no solo traicionaría a su amigo, sino al mismo Jesús, al que vio ayudando a la gente y haciendo milagros. En ese momento, Jesús debe haber sentido desesperación y angustia, al saber que algo tan lindo como el amor y la confianza serían devastados por la traición de alguien cercano, de uno de los suyos. Lo difícil que debe haber sido para Jesús tener en la mesa durante la última cena a Judas, a quien sabía que lo traicionaría, y en lugar de darle odio y venganza, le dio amor. Terminada la última cena, Jesús junto a los discípulos menos Judas salieron silenciosamente y recorrieron las calles de Jerusalén hacia el Monte de los Olivos. Ya a las afueras de la ciudad, Jesús les dice que esa misma noche todos ellos se van a escandalizar de él. Y Pedro le dice: «Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré». Jesús lo mira y le dice: «Yo te aseguro que esta misma noche, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces». Pedro, desconociendo la magnitud de lo que se avecinaba, afirmó con más fuerza: «Aunque tenga que morir contigo, no te negaré». La predicción de Jesús no solo revelaba la fragilidad humana de Pedro, sino también el amor profundo de Jesús, quien sabía que Pedro, a pesar de su valentía y su fe,
sería arrastrado por el miedo en los momentos más oscuros. Este intercambio de palabras fue un reflejo de la lucha interna que viviría Pedro, entre su deseo de ser fiel y la fragilidad humana, ante la presión del mundo que lo rodeaba. Llegan al monte de los Olivos, también llamado huerto de Getsemaní, y Jesús le pide a Pedro, Santiago y a Juan que lo acompañen un poco más arriba, a un lugar más tranquilo para poder orar, ya que empezó a sentir tristeza y angustia. Jesús, antes de seguir camino, mira a los discípulos que se quedan y hace un gesto con la mano, entre una bendición y un adiós, y sigue su camino. Al llegar más arriba, Jesús les dice a Pedro, Santiago y a Juan: mi alma está triste hasta el punto de morir, y les pide que se queden despiertos por si los necesita, y que recen por él y por sus almas. Como la noche estaba un poco fresca, Pedro, Santiago y Juan buscan ramas para encender un fuego. Adelantándose un poco, Jesús cayó con el rostro en tierra y suplicaba: Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como quieres tú. Cada palabra, cada suspiro estaba lleno de dolor y sacrificio. Jesús regresó en 2 oportunidades hasta donde estaban Pedro, Juan y Santiago, y en ambas oportunidades los encontró dormidos. Los despierta, les pide que se mantengan despiertos y se aleja nuevamente a orar. Jesús debe haber estado desesperado al encontrarse frente a un futuro doloroso y aterrador. Y aún así no decidió huir ni vengarse. Eligió seguir el camino de Dios, el del amor, de la obediencia y del sacrificio. Regresa una tercera vez hasta donde estaban Pedro, Juan y Santiago, los despierta y les pide que se levanten, que el que lo va a entregar ya está cerca. A los pocos minutos, Judas, que ya conocía el huerto de Getsemaní porque Jesús se había reunido varias veces con sus discípulos, llegó con una multitud armada, a quienes les había dicho que a quien él le diera un beso era Jesús, y es a quien deben arrestar. Jesús estaba junto a todos sus discípulos, y sabiendo lo que sucedía, lo mira a Judas, que se acerca mirándolo a los ojos y con una sonrisa le dice: Salve Rabí, y lo besa en la mejilla derecha. Jesús le dice: Amigo, ¿qué viniste a hacer? ¿Con un beso me traicionas? Los soldados avanzan para arrestar a Jesús, y Pedro, para defenderlo, saca una espada y le corta una oreja a quien quería ponerle la soga en los brazos a Jesús. Inmediatamente, Jesús, con voz firme y pacífica, pide a todos que se calmen. Cura la oreja al siervo del sumo sacerdote y se entrega sin resistencia a los soldados, sabiendo que este sacrificio era necesario para cumplir con la voluntad de su padre. Judas aprovechó lo sucedido para escaparse por el huerto, y una vez arrestado Jesús, los discípulos huyeron aterrados. Jesús fue llevado ante el Sanedrín, que es el consejo religioso de Israel. Allí fue sometido a un juicio injusto, lleno de falsos testimonios y acusaciones. Pedro, que había seguido a Jesús desde el huerto de Getsemaní hasta donde se encontraba el Sanedrín, se queda en el patio de la casa donde era interrogado Jesús, junto a un fuego y con otras personas. Durante el interrogatorio a Jesús le preguntaron: ¿Eres tú el Cristo, el Hijo de Dios? Y Jesús con calma respondió: Tú lo has dicho. Esta afirmación fue suficiente para que los líderes lo acusaran de blasfemia y decidieran que debía morir. Es en el transcurso del interrogatorio a Jesús que Pedro lo niega, y al negarlo por tercera vez es cuando canta el gallo. La profecía de Jesús sobre las negaciones de Pedro se cumple, y el canto del gallo es señal de que está próximo el amanecer del día viernes, día de la muerte de Jesús. El Sanedrín ya había resuelto la pena de muerte para Jesús, y con los primeros rayos de sol lo entregaron a Poncio Pilato, acusando a Jesús de alborotar el pueblo, de prohibir que pagaran los tributos al César y que se declara como el rey de los judíos. Judas, al enterarse que Jesús fue condenado a muerte, es acosado por el remordimiento y se reúne con los sumos sacerdotes y ancianos pidiendo que liberen a Jesús. Y les dice: pequé entregando sangre inocente. Los sumos sacerdotes le respondieron que ya no se podía hacer nada, que lo hecho está. Y Judas, enojado, tira al suelo las 30 monedas de plata que le pagaron por entregar a Jesús y sale del santuario corriendo, para después ahorcarse. Los sumos sacerdotes recogieron las monedas y, como era precio de sangre, no quisieron ponerlas en el tesoro como ofrenda.
y decidieron comprar el campo del alfarero o campo de sangre, como lugar de sepultura para los forasteros. Poncio Pilatos, que no quería tener problemas con los sumos sacerdotes, recibe e interroga a Jesús, pero no encuentra motivos para retenerlo. Al enterarse de que era de la jurisdicción del rey Herodes, decide enviarle a Jesús para que Herodes resuelva. Herodes, que estaba en Jerusalén para las fiestas y que había escuchado muchas historias sobre Jesús, se alegró de estar frente a él. Incluso esperaba que hiciera algún milagro. El rey Herodes escuchó las acusaciones de los sumos sacerdotes y después de interrogarlo, despreciarlo y de burlarse de Jesús, decidió enviárselo a Poncio Pilatos. A partir de ese día, Pilato y Herodes, que estaban enemistados, se hicieron amigos. Pilato recibe nuevamente a Jesús y convoca a los sumos sacerdotes, a los magistrados y al pueblo. Les dice que no encuentra en Jesús ninguno de los delitos por lo que lo acusan, así como tampoco los encontró Herodes. La gente comienza a gritar que lo crucifiquen, pero Pilato ya por tercera vez les dice que le dará un escarmiento y que después lo va a soltar. Pilato sentía compasión por Jesús, porque era inocente, y trataba de salvarlo, intentando que los judíos lo juzguen según su ley. Pero los judíos querían la muerte de Jesús, y lo acusan de rebelde frente a Roma, para que sean ellos quienes lo juzguen. Mientras Pilato estaba en el tribunal, su mujer le manda a decir que no se meta con Jesús, porque había sufrido mucho en sueños por su causa. Cada año para esta fiesta, el procurador solía conceder al pueblo la liberación de un preso, el que quisieran, y tenían un preso famoso llamado Barrabás. Entonces, Pilato pregunta a quién quieren que libere, a Jesús o a Barrabás. El pueblo, persuadido por los sumos sacerdotes y los ancianos, empezó a gritar Barrabás, Barrabás. Pilato seguía sorprendido y pregunta ¿qué voy a hacer con Jesús, el llamado Cristo? Y todos gritan crucifícalo, crucifícalo. Pilato insiste preguntando con la intención de persuadir al pueblo ¿qué mal ha hecho? Y la gente insistía a grandes voces crucifícalo, crucifícalo. Poncio Pilato estaba entre el castigo de Dios, el temor de Roma y la venganza de los judíos, pero debía tomar una decisión que no quería, y cualquier decisión que tomara tendría sus consecuencias. Viendo Pilato que no podía persuadir al pueblo, se lava las manos con agua delante de la gente diciendo: «Inocente soy de la sangre de este justo», y libera a Barrabás, un hombre que estaba preso por motín y asesinato. Y a Jesús lo entrega a los soldados para ser azotado. Los soldados se llevaron a Jesús, lo desnudaron y lo azotaron despiadada y cruelmente. El cuerpo de Jesús fue desgarrado por los látigos y su piel se convirtió en una masa sangrienta. Como si esto no fuera suficiente, los soldados lo ridicularizaron. Trenzaron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza. Le echaron encima un manto púrpura y en su mano derecha una caña. Y doblando la rodilla delante de él, le hacían burla diciendo: «Salve, rey de los judíos». Después le escupían y con la caña le golpeaban la corona de espinas para lastimarlo en la cabeza. Y lo maltrataban como si fuera un rey de mentira. No había en todo su cuerpo un lugar que no reciba golpes. En ese momento, Jesús estaba viviendo en carne propia lo que en el huerto de Getsemaní había comenzado a agonizar, aceptando todo en silencio como parte del plan divino. Pilato redactó una inscripción para poner sobre Jesús en la cruz, que dice: «Jesús el Nazareno, el rey de los judíos». Los sumos sacerdotes de los judíos le dijeron a Pilato que no escriba en el cartel «el rey de los judíos», sino que lo cambie por «este ha dicho, yo soy el rey de los judíos». Pero Pilato se negó y dijo que lo que escribió así quedará. Después de la tortura, obligan a Jesús a cargar la cruz hacia el Calvario, que en hebreo significa Gólgota. El sol de la mañana ya empezaba a calentar y Jesús caminaba jadeante. Cada bache del camino era una tortura para su espalda. La cruz pesada era un sufrimiento insoportable y Jesús cayó varias veces bajo su peso. Durante el trayecto hacia el Calvario, la multitud se burlaba de él, increpándolo y llamándolo falso rey. Incluso le tiraban piedras y palos. Los soldados lo defendían como podían, pero también lo seguía una minoría del pueblo que se lamentaba y lloraba por él. Jesús estaba agotado y sangrando,
pero aún caminaba, y es en una de sus caídas que los soldados, viendo el estado de Jesús, obligan a un campesino de Cirene, llamado Simón, a que cargara la cruz detrás de Jesús. Una vez que llegaron al Gólgota, les sacan sus ropas, y los dos ladrones son atados a sus cruces. En cambio, Jesús es clavado. Los soldados, después de crucificar a Jesús, tomaron su ropa y se la repartieron. Pero la túnica, como era de un solo paño, la sortearon entre ellos. La gente del pueblo pasaba y lo insultaba. Los magistrados decían: si salvó a otros, que se salve él mismo. Los soldados también se burlaban de él y le daban de tomar vino con mirra. Pero Jesús no lo tomó. En un momento se escucha decir a Jesús: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Según los evangelios, este es el primero de los 7 dichos de Jesús estando en la cruz. Uno de los ladrones crucificado, el que estaba a la izquierda de Jesús, lo enfrenta diciendo: si eres Cristo, sálvate y sálvanos a nosotros. Pero el otro ladrón, el de la derecha, defendiendo a Jesús, dice: este hombre no hizo nada malo, en cambio nosotros sí. Y le dice a Jesús: cuando estés en tu reino, acuérdate de mí. Y Jesús le dice: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús mira a María, su madre, que estaba junto a Juan, y le dice: mujer, ahí tienes a tu hijo. Y mirando a Juan, le dice: ahí tienes a tu madre. Con este acto, Jesús entrega a María como madre espiritual de todos sus seguidores. Jesús estaba muy golpeado, seguía sangrando, la cabeza cada vez le pesaba más, y por culpa de la corona de espinas no podía apoyarla en la cruz. Los clavos le habían desgarrado los músculos y tendones de las manos y los pies. Ya era el mediodía del viernes y el cielo se empezó a oscurecer, quedando toda la tierra en tinieblas. Y se escucha a Jesús decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al oírlo, algunos de los que estaban ahí pensaban que estaba llamando a Elías. Sabiendo Jesús que ya todo está listo para que se cumpliera la escritura, dice: tengo sed, y le acercan una esponja con vinagre. Jesús toma el vinagre y dice: todo está cumplido. Eran las 3 de la tarde cuando Jesús, dando un fuerte grito, dijo: Padre, en tus manos pongo mi espíritu. Y con un suspiro final muere. En ese mismo instante, el techo del templo se rajó al medio. El centurión, al ver lo que pasaba, glorificaba a Dios diciendo: ciertamente este hombre era justo. Y la gente del pueblo que estaba ahí se golpeaba el pecho sin poder creer lo que presenciaba. Como era el día viernes de preparación, y los sumos sacerdotes no querían que los cuerpos quedaran en las cruces para el día sábado, le rogaron a Poncio Pilatos que les quebraran las piernas y los retiraran. Los soldados les quebraron las piernas a los ladrones, pero al llegar a Jesús, como vieron que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas, sino que le atravesaron el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. José de Arimatea, que era discípulo de Jesús en secreto por miedo a los judíos, pidió autorización a Pilato para retirar el cuerpo de Jesús, y lo envolvieron en lienzos conforme a las costumbres judías. En el lugar donde Jesús fue crucificado había un sepulcro nuevo que nadie había utilizado aún, y es ahí donde dejaron el cuerpo de Jesús. La pasión de Jesús es el mayor acto de amor que jamás se haya conocido. A través de su sufrimiento y sacrificio, Él nos mostró el camino del amor, de la salvación, no con poder, sino con humildad, sacrificio y amor incondicional. A pesar de todo lo vivido durante su pasión, Jesús siempre actuó y miró a todos con amor, porque el amor es la naturaleza de Jesús, y porque el amor es el camino a seguir. Espero que te haya gustado este video. Si te gustó, te voy a pedir que le pongas un like, así tiene más alcance y distribución y más gente lo puede disfrutar. Lo mismo, si sabes de alguien que le puede ya interesar, por favor compartíselo, así también lo puede disfrutar. Te invito a que nos sigas en las redes sociales, así como también te suscribas al canal, así estás al tanto de todos los videos que vayamos subiendo. Mi nombre es Nicolás y nos vemos en el próximo video.